Bienvenidos, ingenieros. El día de hoy me encuentro con los ingenieros Alexandro y el ingeniero Julio y vamos a hablar de un tema que a todos nos ha tocado en nuestra vida como desarrolladores, que es el proceso de desarrollo de software. Todos sabemos que actualmente se utilizan muchísimo las metodologías ágiles, están muy de moda, ¿sí? En todos lados son agile, ¿no? Pero también, por otra parte, existen metodologías que son más robustas, más complejas, como en el caso del proceso unificado. Y para dar un poquito de contexto, vamos a remontarnos a la historia, donde una persona llamada Ivar Jacobson, que trabajaba para Ericsson, se pone a analizar diferentes proyectos de software y se da cuenta de que puede, previo a comenzar a codificar, que puede realizar una especie de dibujos o una parte gráfica de lo que se va a desarrollar. Entonces viene con este concepto que se llama caso de uso. En ese entonces, Jacobson crea lo que se llama Objectory, si bien recuerdo, lo que posteriormente la persona, Bush, que trabajaba en la empresa Rational, pasa a tomar y a mejorar aún para crear lo que se conoce como el RUP, el Rational Unified Process. Y pues son básicamente como las dos vertientes que, bueno, en lo particular, y no sé si ustedes piensan igual, son como los que más tienen peso en la actualidad, ¿no? Por un lado están los ágiles, y por otro lado están los que se van por un proceso unificado. Y algo bien importante es mencionar que ambos son iterativos. O sea, no es de que uno sea metodología de cascada contra un proceso iterativo. O sea, los dos son iterativos, solo que uno es más completo que otro, ¿no? Sí, si hablamos de la parte del proceso unificado, hablamos de que sus características principales del proceso unificado, a diferencia de diferentes metodologías ágiles, es que se basa en la arquitectura del software y que todo se dirige a través de casos de uso. Cada programador hace un caso de uso. ¿Y tú qué estás haciendo? No, pues un caso de uso. ¿Tú qué estás haciendo? Pues otro caso de uso. Pero también hay ciertas actividades que se le asignan y hay ciertos roles como el arquitecto de software, el developer, el analista, el de pruebas. Sí, hay diferentes roles dentro de lo que viene siendo la metodología de RUP. Pero en esos casos, por ejemplo, yo que soy un equipo chiquito, ¿cómo voy a repartir esos roles? ¿Yo voy a hacer 3 roles o cómo? Sí, bueno, mira, una de las cuestiones desde mi experiencia, después de post-universidad, detecté que para llegar a la metodología ágil se requiere ser muy bueno analizando, diseñando, codificando y probando. Hoy actualmente hay unos temas muy importantes del agilismo. El agilismo nació con la finalidad de curar precisamente los fracasos del software. Hubo estudios en los cuales se veían que los casos de éxito de desarrollo de software pues eran un caos, ¿no? O sea, un 16% de éxito. Pues yo creo que todavía. Todavía, exacto. De hecho, según estaba leyendo, ahorita la tasa de éxito es como del 40%, pero, y aquí está lo importante, es porque proyectos grandes, los agilistas dicen, no, pues ¿sabes qué? Del proyecto grande vamos dividiéndolo, entonces se hacen proyectos chiquitos, bueno, chiquitos entre comillas. Y suben el porcentaje. Y suben el porcentaje, obviamente, ¿no? Ajá, o sea, sí, ya no. En vez de son uno proyectos grande fallidos. que falle, tienes 20 proyectos, pero de esos 20 proyectos posiblemente la mitad son exitosos, y no es lo mismo que tengas 0 porque falló el grande a que falle la mitad. Y ahí tienes. O pon tú que 19 exitosos y uno fallido, pero el uno fallido estaba gigante y eran demasiados. Retomando un poquito la pregunta que hiciste respecto a que si uno es, por ejemplo, uno solo, si va a tomar 3 o 4 roles cuando son grupos pequeños, es difícil. O sea, una de las cosas que se les cuestionan a los ágiles es el hecho de que tienes que tener un equipo muy bueno. O sea, tienes que tener, si tú eres un buen analista, un buen diseñador, un buen codificador y un buen developer, si tú juntas un grupo que tiene esas características, vas a tener éxito con un agilismo. Pero si tienes variantes donde uno es malo, es difícil que un desarrollador junior te esté practicando agilismo desde el inicio. Yo considero que debe de pasar por RUP
porque en RUP es más, o sea, digámosle que el agilismo es para los dioses. Segura. Ajá, exactamente. El agilismo es para los dioses y RUP, no, es que básicamente, haz de cuenta, tienes que ser muy bueno. O sea, excepcionalmente bueno. Sí, o sea, tienes que, imagínate. Excepcionalmente buen diseñador, buen arquitecto. Pues es que hablas, o sea, cuando vas, se nota a veces el nivel, ¿no? O sea, cuando estás en una plática, digamos, de un sprint, ¿no? Cuando tiene nivel es cuando empiezas a ver temas cuando empiezan a hablarnos de un patrón de diseño, ¿no? Ay, vamos a crear aquí un DAO y del DAO vamos a mandar a esta parte, y entonces empiezas a ver que hay un nivel de lenguaje de ingeniería alto, ¿no? Por en cambio, si estás en un sprint... Si no escuchas seco y no te hacen preguntas. O tú ves que todos hablan así como de... ¿Y ese fork que está ahí para qué es? Dices, no, espérate, ¿no? O sea, ahí es donde empiezas como a identificar que no estás al nivel, ¿no? Para poder... Y es donde dices que tienen que pasar por el proceso. Es que, por el proceso... ¿Por qué? Porque el proceso unificado te pongo un ejemplo, ¿no? Una de las grandes dudas es ¿qué es análisis, qué es diseño, no? Tú le dices a un desarrollador, analízame los requisitos. Y muchas de las veces no saben qué es eso. Un análisis es, a grosso modo, una representación de clases las cuales les vas a asignar responsabilidades, pero no hablas de tecnología. O sea, ahí no estás hablando de Java y no estás hablando de... Y muchas de las veces se comete el error de hablar primero de tecnología antes que la solución. Entonces, si esa persona no es bueno, cuando una persona ya domina el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas, pues no le va a ser difícil hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo en la cabeza. Pero cuando no es bueno, imagínate el caos que se genera dentro de un grupo. Y lo vivimos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nos enseñaron a nosotros Scrum. Scrum, en sí, una de las cuestiones que tiene Scrum es que es una metodología de desarrollo, pero no cubre la parte técnica. O sea, con Scrum tú no llegas a nada. O sea, Scrum nada más te da la parte de la gestión del proyecto, pero no te dice cómo hacerlo. Es más, las historias de usuario, Scrum las da por hecho que ya las tienes que tener antes de hacer tu primer sprint. Entonces, realmente Scrum Scrum llega muy lejos con XP, pero XP sí maneja la parte de técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Las técnicas de desarrollo, análisis, diseño, pruebas y lo que viene siendo despliegue y toda esta parte. Esa es la parte técnica que Scrum no cubre. Es una de las cosas que se sabe, pero que muchas veces por ignorancia se revuelve. ¿Tú sugieres una mezcla? Más bien que un buen desarrollador debe de pasar por RUP primero, y una vez que apruebe RUP, ya se considera ágil. Es más, eso es lo que desde mi punto de vista y experiencia sería que tú no puedes decirte que eres una persona que es ágil cuando realmente no tiene bien definido qué es el análisis, qué es el diseño. O sea, que sea bueno, pues que lo compruebe, no solamente que lo diga. Ese es un punto de vista mío. Pero en tu caso, yo no soy bueno, por ejemplo, y yo practico más. ¿Sabes hacer varias cosas a la vez en tu cabeza? Estoy en ese proceso. No soy bueno. No me considero bueno en análisis, diseño y de codificación y prueba. ¿Sí? O sea, por eso tú dices, yo tengo que tener esta metodología, ¿sí? Porque tengo que dejar plasmado lo que estoy haciendo, porque como no soy tan bueno como los dioses del Olimpo, así es. Pues tengo que ver esto para posteriormente, después de tener un buen análisis y una planeación, análisis y diseño, ya poder codificar. A diferencia del agilismo, que es que si ahí les van las historias de usuarios, ¿sí? ¿Cuántas agarran? No, pues 5 cada uno para el sprint. Órale, agárrala y pum, y empiezan a codificar todos, ¿no? Y supongo que te ha pasado, ¿no? Sí. O sea, que empiezan a tirar código y dices, cabrón, pues no. Resulta que ves una historia al final que te viene a cambiar todo el contexto del inicio. Solo imagínate esto, un tema que no vimos en la universidad, que es arquitectura de software, que es algo muy importante. Como comentamos en otras áreas, pues siempre hay un plano general, pero lo existe, ¿no? O sea, vamos, la arquitectura al crear un puente, al crear una casa. ¿No lo vimos, verdad? No, nunca vimos. O tal vez cambió. Por ejemplo, últimamente se está saliendo mucho lo de microservicios y eso ni de chiste. Pero eso no es arquitectura de software. Un microservicio es una solución en la cual lo que hace es entregar, es como... Yo considero, o sea, desde mi punto de vista, el microservicio es como una API, ¿no? O sea, estás encerrando, encerrando un componente de software, sí me voy a entender, que está prestando servicio a otro componente, ¿no? ¿Tú te refieres a un MVC, por ejemplo? No. Para dejar un poquito más en claro en este contexto, la arquitectura de software habla de paquetes dentro de un software.
¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Tú tienes el famoso MVC, es un patrón arquitectónico, no es una arquitectura de software. El patrón arquitectónico MVC, tú tienes, vamos a suponer, tu paquete de controladores, vistas y modelos, pero tienes otros paquetes, tienes otros paquetes como utils, que suele pasar que son clases que de repente no sabes dónde las vas a meter porque no tienen algo en común, porque, por ejemplo... Utilería, la típica. La típica de utilería. Que eso de encapsulamiento y todo eso, pues como hace de todo esa clase, pues... Y la metes, ¿no? Sí, la metes ahí. O tienes, por ejemplo, un paquete que se llama servicios, ¿no? Ya. Sí, entonces, o resource. Es que en Java usas la palabra paquetes, ¿verdad? Sí. Namespace. Exactamente. Okay. Entonces, tú, lo que hace un arquitecto de software en Ruby es precisamente crear un panorama general de lo que va a ser tu software, ¿no? ¿Qué paquetes y qué clases van a contener esos paquetes? De hecho, en el podcast pasado hablamos de arquitectura limpia, de cómo era mejor separar los servicios de las interfaces, de los modelos del dominio, de la infraestructura, de cómo se va a conectar a la base de datos. O sea, todo eso que dices de separar. Sí, nada más que haz de cuenta que en la arquitectura no se habla todavía de tecnologías, sino se habla de la solución, digámosle, en general. O sea, es como un concepto. O sea, todavía no dices si vas a usar Python o Java... ¿O qué base de datos? O sea... Es un cuarto. Un paquete, es de cuenta que el arquitecto te entrega un cuarto, pero no entra en detalles como, es que aquí va a haber 3 apagadores, ahí va a haber un foco. No entra en detalle. Simplemente es, aquí hay 3 cuartos, una sala. ¿Dónde van a estar? Ajá, exactamente. Y tú sabes que una sala tiene una funcionalidad. Entonces, ¿y dónde van a estar las puertas? Y ya. Exactamente, así es. Entonces, yo considero que, imagínate, una persona que no sabe de arquitectura de software y lo metes a un equipo de Scrum con XP o sin XP, pues también va a tronar. O aunque no tengas XP, o sea, tú entre una persona a metodología ágil que no tenga mucha experiencia, digamos un startup, ¿no? Que está ahorita muy de moda. Entonces un startup, un equipo de chavitos que se juntan y no tienen tanta experiencia, ¿no? Pues truenan como palomitas, ¿no? Sí, o sea, por eso te digo que por eso sigo insistiendo que si la parte técnica como desarrollador no te desenvuelves como pez en el agua, es muy difícil que realmente... Y ese es uno de los fracasos realmente a la hora de crear equipos ágiles, es uno de los retos de que realmente... Y a lo mejor no nada más como desarrollador, porque a veces te topas con diseños o que tienes que hacerla de diseñador y te detienes o lo haces bien feo. Entonces... Sí estoy de acuerdo que el ágil, porque en mi experiencia el agilismo da pie a que las cosas se hagan así al aventón y luego corregimos. Y si decides no corregir, te quedas con deuda técnica. Bien cañón. Entonces yo creo que hay que, bueno, en mi opinión, yo lo que hago es, ok, ¿qué tipo de proyecto es? ¿Con cuántas personas voy a colaborar? Vamos a irnos por esta metodología. Porque si yo lo hago solo, yo no voy a querer pasar por todos esos procesos de que yo me estoy documentando para mí mismo. O sea, entiendo que lo que me documente a mí mismo le va a servir a alguna persona en el futuro, de que si llego a vender el proyecto o si lo llego a delegar a alguien más, pues le va a servir, ¿verdad? Pero depende del proyecto. Yo creo que varía. Que yo analizando en el startup en la que participo, al principio, pues bueno, nosotros sí llevamos por medio de metodologías ágiles, tenemos nuestro Scrum y todo, ¿no? Entonces, llegó un punto donde yo me empecé a dar cuenta que por no tener una estructura estándar, empezábamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque cada quien codifica como Dios le da a entender. O sea, podrás especificar tus reglas, puedes decir así se llaman las variables, así se ponen las clases, etc. Pero... El hecho de no documentar luego nos causaba un problema, porque muchas veces el ingeniero dice, codifico y luego documento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues como ya voy a entregar el sistema, ahora se va a documentar, pero debe ser al revés, ¿no? Es documento para luego poder codificar y poder entregar un sistema que funcione. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer fue hacer como un híbrido bien extraño, porque si tú te metes a lo que tenemos nosotros en Think, pues no vas a ver un ML, pero lo que sí vas a ver son unos archivos donde tú puedes ver a lujo de detalle qué es lo que
va a tener de atributos X endpoint para una API, por ejemplo. O cómo lo validas, o cómo restringes cierta información, ¿no? O sea, todo eso está bien documentado. Posiblemente no seguimos la metodología del RUP, pero sí me di cuenta que es bien importante tener documentación que se entienda para que cuando trabajas en equipo, si estás en backend, que frontend tome esa documentación y pueda implementarla. Porque pues, los equipos están separados, a veces ni siquiera están en la misma ciudad, ¿no? Entonces, si tú no documentas, vas a perder muchísimo tiempo. Ahora, una de las cuestiones que me gustaría preguntarles o plantearles es, nosotros tres que nos dedicamos al emprendimiento y que desarrollamos software desde ceros, ¿cómo se llama? Una de las cuestiones que siempre partimos de ceros, pero ¿qué pasa con el código de legado? O sea, tú llegas a una empresa como IBM y no partes de ceros. Así es. Entonces, imagínate que no sepas qué es arquitectura de software, que no sepas cómo extender una clase, que no sepas toda esa parte. Pues yo creo que aunque tú sepas Scrum, aunque tú sepas de metodologías ágiles, vas a tronar. ¿Por qué? Porque imagínate que tú le metas mano a una clase y no tengas bien definido ciertas partes. Por eso yo considero que la RUP, aquí en este caso, sí tiene un gran peso porque, bueno, en el caso de nosotros como emprendedores, tú dices, yo pongo estas reglas, ¿verdad? Pero en el caso de que cuando tú vas a una empresa grande, pues ya tienen sus reglas, ¿no? A mí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. Sabemos que somos emprendedores y que siempre empezamos código desde ceros, ¿sí? Nosotros decidimos qué tecnología, nosotros decidimos qué metodología. Pero ¿qué sucede si alguno de nosotros va a trabajar a una empresa grande, donde ya hay una serie de reglas, donde ya hay código legado, donde tienes que tener muy bien presente los patrones de diseño, donde debes de saber qué es una arquitectura de software? ¿Qué sucede en esos casos cuando no tienes Angular o no tienes ya tecnologías que a lo mejor tú estás acostumbrado a utilizar? ¿Qué sucede en esos escenarios para ustedes desde su punto? ¿Cómo pudieran lidiar con eso? Pregunta, ¿verdad? Es buena pregunta porque tendría que ir a trabajar a una empresa y decirte. Porque yo me imagino que yo no quisiera que fueran ágiles, porque en el agilismo se espera que las personas sean todólogos e iteren. Claro que hasta cierto punto me sentiría libre, pero si yo voy a una empresa a seguir sus lineamientos y a que el proyecto sea exitoso, pues yo esperaría que exista el tester, exista el desarrollador, el diseñador, el analista, y que todo esté como con pasos y yo irlo siguiendo en lugar de una mente libre y ágil. Pues mira, bueno, tipo en un IBM, pues sabemos que pues ellos son los dueños ahorita de RUP. O sea, Rational es un software que ellos venden para la gestión, ¿no? Y yo esperaría que puede que adopten ciertas prácticas de agilismo que son buenas, o sea, como el hecho de la comunicación, los sprints, rápido, qué bloqueo tienes, o sea, eso es lo que a mí me gusta del agilismo, ¿no? Pero yo sí esperaría que tengan más documentación, porque, y ya metiéndonos un poco de matemáticas en cuanto a la comunicación de las personas, si viéramos a todas las personas como un grafo, imagínense un grafo y hay 50 personas trabajando en un proyecto. En el agilismo dicen, no, pues todo es comunicación abierta. Si tienes 50 personas, significa que los canales de comunicación son muchísimos. ¿Por qué? Porque pues cada una, si ves el grafo, tienes todas las aristas de comunicación. Es imposible controlarlo. O sea, no puedes hablar con todos, no puedes estar al corriente de lo que dicen todos. O sea, si recordamos cómo se calcula en un grafo de n vértices cuántos canales de comunicación hay, pues la fórmula vendría siendo la de n por n menos, creo que es n menos 2 o n menos 1, perdón, entre 2, ¿no? Entonces, con 10 personas, estás hablando que son 90 entre 2, son 45 chats. 45 chats. O sea, con 10 personas. Entonces, te vuelves loco. O sea, si no tienes una buena documentación. Realmente, en el agilismo no existen grupos grandes, ¿eh? Creo que lo máximo son 8. Que puedes armar un grupo de desarrolladores para hacer ciertas historias de usuario. Esa es una de las cuestiones que, digo, pasando a otro tema, es que ¿cómo lidian con la parte de darle el precio al cliente? Por ejemplo, ¿tú cómo lidias si te consideras ágil? O tú si te consideras ágil, ¿cómo lidian con eso? Si el agilismo lo que dice es, y yo lo he puesto a prueba, yo les digo a los clientes, a ver, tú quieres todo esto, vamos a hacer una cosa,
conforme voy avanzando, te voy cobrando. ¿Cuánto te voy a acabar de cobrar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Tampoco. Es que a mí no les gusta a los clientes. Es más, lo consideran como una ofensa, ¿no? A la hora de negociar. De que me estás amarrando. Sí, pero es que no sé. Bueno, en el agilismo, o sea, por definición, no se puede. O sea, ¿por qué? Porque el agilismo creo que planeas por 1 o 2 semanas. O sea, tope. Y yo creo que la única forma, si usas metodologías ágiles, es con evidencia tuya, o sea, conocimiento tuyo, pero es mera evidencia empírica. O sea, ¿sabes qué? Yo ya he trabajado 15 proyectos así, pues yo medio creo que va a tomar 200 horas, y de esas 200 horas te voy a cobrar tanto, ¿no? Pero o sea, en las metodologías ágiles, yo creo que todos como que agarran las partes que les gustan y las van deformando. O sea, una empresa muy grande, todos sabemos SAP, el famoso ERP más grande del mundo, tiene ya su metodología para implementar. Antes tú ibas con, bueno, hay unas empresas que implementan SAP que se van por RUP y es todo muy ordenadito y muy bonito. Pero ahorita SAP ya tiene su metodología ágil que se llama SAP Activity, donde es un proceso iterativo, tiene su product owner y todo. Y obviamente tuvieron que meterle ciertas partes de su cosecha para poder decir, este proyecto te va a cobrar tanto. ¿Por qué? Porque si se metieran estrictamente a soy ágil y la metodología es solamente ágil, no te pudieran dar un precio del proyecto. O sea, es por eso, pero entonces ya no son ágiles. Ya hay es un híbrido. Es un híbrido, pero entonces la situación está entonces que hay debilidades tanto en las metodologías clásicas, que en este caso RUP es una metodología clásica, y en el caso de las metodologías ágiles también tienen sus debilidades. Quiere decir que entonces todavía no tenemos la síntesis. Exactamente. Estamos en un dialéctico. Ahí tienes tu tesis, antítesis, y falta la síntesis, a ver qué sale. Porque pues esa es de las debilidades. Es más, hoy actualmente hay una serie de críticas hacia el agilismo, que es Dark Agile, que hoy ustedes pueden encontrar información, y lo que viene siendo el FLAC, de Flácido. Ajá, agilismo, precisamente porque una de las cuestiones que mencionabas hace rato tú es que a la hora de hacer grupos, en primer lugar no se gestionan solos. En segundo lugar, no considero que tú encuentres buenos desarrolladores que te sepan analizar, diseñar al mismo tiempo, codificar y hacer pruebas. Sí, o son carísimos, ¿no? El famoso full stack, que full stack por lo general no tiene nada, ¿no? Es un concepto ahí creado por la industria para ahorrarse, pagarle a un ingeniero el sueldo de un ingeniero en lugar de contratar a dos. Entonces, esa es la verdad. Y tú, por ejemplo, comentabas, en el caso de tu empresa, ¿cómo lidias a la hora de con esa parte que te decía yo del costo? ¿Realmente haces lo que hace RUP, que es por experiencia y en base a ciertos parámetros das un costo final? ¿O cómo le haces ahí cuando un cliente te pide algo muy específico? Mira, ahí te va. Yo lo hago en startup. Entonces, realmente el software es el fin en sí mismo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros es un SaaS con una renta mensual, una renta anual y se acabó. Entonces, realmente sí pero lidiamos. ¿No te piden cosas? ¿No te piden cosas? Sí lidiamos con fechas de entrega, ¿no? Y te dicen, en 3 meses tiene que salir. Y pues ahí estás, ¿no? No, pero no te piden requisitos específicos, aunque seas un SaaS, que de repente alguien te diga, es que cuando es un SaaS, no trabajas para el cliente. Ajá. Lo mejoras con base a feedback del cliente, pero no estás obligado. Exactamente. De hecho, ahí mismo dice, o sea, yo te escucho porque tú eres mi cliente y eres muy importante para mí. Pero si lo que tú me dices tengo el derecho de no aplica hacerte caso para todos, no lo voy a desarrollar, ¿no? Que es diferente cuando es software a la medida, ¿no? Cuando es software a la medida, hasta por el mismo nombre, si él dice, pues quiero que me diga buenos días cuando lo prendo, pues tiene que decir buenos días. Para ti puedes decir, güey, no te afecta en nada que no te diga buenos días el software. Es una gestión de Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo lidias con esa parte? Pues yo también estoy haciendo ya van 2 SaaS que hago, y trabajo también para un cliente a la medida. Entonces yo creo que depende. O sea, yo me hubiera ido por RUP en el proyecto a la medida, y en el SaaS ágil. Es lo que yo pienso, porque sí me arrepiento un poquito de haber hecho las cosas ágiles en el proyectos a la medida que he hecho, porque se hacen así y al aventón, y ya puedes decidir, bueno, el 50% de esta deuda técnica la voy a resolver, pero hay un porcentaje que no vas a querer hacerlo, o no vas a ver
el valor de hacerlo. Digo, no vas a encontrar el costo-beneficio de hacerlo, entonces vas a decir, no, eso que se quede así. No te van a pagar. Dicen, pues, güey, tú lo hiciste mal, o sea, yo no te voy a pagar por algo que hiciste mal. Ajá. Y fíjate que yo tengo el caso de dos proyectos de donde se trabajaron con SAP. En uno, nunca lo dijeron como tal, pero sí se identificaba totalmente que era una especie de proceso unificado, porque tienes se llama Business Process Procedures, una definición. Fue más el tiempo de definición de lo que se quería del proyecto que el tiempo de implementación. O sea, fue una documentación así exhaustiva, Y ese proyecto yo lo considero que fue un éxito. Pero por otro lado, también me tocó ver uno de SAP, donde metieron la metodología de SAP Activity, que es ágil. Caos total. O sea, ¿por qué? Porque si no hay un compromiso del 100% en la metodología ágil, se hace un cochinero. O sea, si todos no están involucrados al 100%, se cae. Y es donde te protege la otra. En la otra, exactamente. Porque no te dejas ni siquiera salirte del marco. Exacto. Tienes una documentación bastante grande. Es más, uno de los grandes problemas que se encuentran con el agilismo es que persigue que tú sustituyas a un developer y no afecte en el proyecto. Pero eso no se ha llegado a alcanzar debido a esas carencias. No es fácil en un agilismo suplantar a una persona. No sé si me da a entender, o sea, sí, por sus características. Y en el caso de RUP, como es especialista en esa área, pues tú vas a buscar un especialista. ¿Sí me explico? O sea, eres arquitecto. O sea, como hay roles bien definidos, si eres un arquitecto de software, si eres un desarrollador nada más. Entonces, ahí no buscan full stack. No eres. Digo, como tú lo comentaste hace rato, cuando tú eres tú solo, yo vuelvo a comentarlo otra vez, es para aprender ciertas cosas y te queden más claras. Sí. Y que realmente el camino de todos, o el que debería de ser para todos el sueño, sería el agilismo. Te pones la camiseta de todos simulando el proceso. Pero es imposible ser de todo. O sea, pero considero que si tú le inviertes, por ejemplo, a un proceso donde dices tú que me quede muy claro que es análisis, que es diseño, y lleves cierta experiencia en ello, y luego pases por codificaciones, tecnologías y todo eso, y luego pases a pruebas, y luego pases a la parte de despliegue, considero que se me hace mucho más productivo o mucho más inteligente para cualquiera que lo considere que quiere aprender bien a hacer las cosas. Así es. Porque si imagínate, sin todo ese proceso y te meten al agilismo, tú llegas a una empresa y como no tienes la experiencia en eso, no has pagado el precio. Estás corriendo sin aprender a caminar bien. Ese es mi punto de vista. Y es que en el agilismo, o sea, si volvemos a ver el famoso manifiesto, los 4 puntos, pues sí hacen mucho sentido, pero fíjense, los que firmaron ese manifiesto. ¿Cuáles 4 puntos? A ver si acuerdo bien, que dicen software funcionando en lugar de documentación extensiva. Así es. Dicen colaborar con el cliente sobre una relación contractual. Dice las interacciones entre las personas en lugar de solo herramientas y software ahí. Y no me acuerdo, me falta uno. Bueno, ahí lo buscaremos. Sí, otra de las cuestiones que hablas tú del agilismo, que yo lo considero que es un poquito como maquillado siempre, es que habla de que el cliente debe de estar a un lado de tu oficina. Y es muy difícil que un cliente Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Digo, no a un lado, pero es que mira, por teléfono. No, es que según el agilismo puro, te dice que el cliente siempre tiene que estar disponible para ti. Y eso es imposible. Ese es el product owner, ¿no? Pero es la parte romántica, digamos, ¿no? De cualquier metodología. O sea, te dan los pasos y pues, o sea, ceteris paribus, como dice la economía, ¿no? Ceteris paribus, todo permanece constante. O sea, pero por ejemplo, como ya ves que en el agilismo vas produciendo y vas entregando cosas cada 2 semanas o cada 4 semanas, tú no sabes en qué va a terminar esto. Entonces, dependes más del cliente a que si lo reúnes una semana donde vamos a saber más o menos qué es lo que tú quieres, pues vas a tener un panorama amplio de todo el proyecto. En el agilismo no sucede así. En el agilismo solamente te va a decir, a ver, ¿con qué iniciamos? No, pues que con esto. Pues entonces esa parte es la única que va a visualizar la empresa desarrolladora. Y después, otra vez, ¿qué quieres hacer? No, pues ahora esto. O sea, no se sabe todo. Y como el cliente casi nunca sabe lo que quiere, entonces te va a estar, te va a estar moviendo en cada sprint. Exacto. No, eso no era. Corrígelo. Ahora, los que firmaron el manifiesto ágil también son personas, o sea, de un nivel altísimo. O sea, el tío Bob,
Fowler, Martin Fowler, Beck, Ken Beck, Sutherland, creo el padre de XP. Sí, creo que Jeff Sutherland, ¿no? Sí, se llama otro de Scrum. O sea, puros así eminencias, ¿no? Puros dioses del Olimpo. Puros dioses. Y luego ya ves que se fueron saliendo, ¿no? Dijeron, no, espérate, ¿no? Ya la regamos. ¿Por qué? Porque sacan lo que, pues ya el podcast pasado mencionaba yo lo del craftsmanship. Sí. Y dicen, a ver, agarran sus 4 puntos del manifiesto. Pero, ajá, decían, sí, esto, pero no solo eso, sino también esto. O sea, dice, no solo software funcionando, sino software con calidad, ¿sí? No solo relaciones humanas, relaciones profesionales de las personas. Y así se van, o sea, con cada una para llegar a lo que, pues bueno, algunos podrían considerar la síntesis de este proceso, pero todavía no sabemos, ¿no? Todavía no se llega a algo así como muy, muy explícito. La última pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿qué se considera actualmente? Ágil, creo que ágil. Ahorita ágil. Yo la verdad todavía no me consideraría ágil. Por la razón de que, ¿cómo se llama? No soy tan bueno en ciertas áreas, pues, yo, en lo personal, ¿verdad? Ese es mi objetivo, ser ágil. O sea, no estoy peleado con el agilismo, pero ese sería mi objetivo. Pero yo creo que a lo mejor es mentalidad, ¿no? Porque tampoco somos expertos en todos los casos. Lo que pasa es que yo no me considero un Ken Beck, por ejemplo. Yo tampoco. No, pues, pero estarás hablando que, o sea, una persona, los que hicieron el manifiesto ágil, ¿cómo se llama? Son buenísimos. ¿Sí me explico? Sí, son dioses del Olimpo. O sea, estás hablando de gente que relativamente domina muchas áreas y son buenos en todas esas áreas, ¿no? Entonces, yo no me considero bueno en todo. O sea, si me explico, no domino bien las tecnologías, a lo mejor los procesos y lo que viene siendo en el caso del análisis. Entonces, el agilismo es un privilegio que no todos deberían de tener. Claro, yo así lo considero. O lo tienes que demostrar. Es como el camino ideal. Es el fin de la meta, ¿no? Sí, es la meta. Pero por eso, o sea, si me pones en una toma binaria de ¿eres de ágil o no? Pues yo me considero de ágil, pero realmente yo digo soy un híbrido. Porque cuando yo trabajo trato de dejar una documentación previa a poder, a poder codificar, ¿no? O sea, yo digo primero documentas, porque yo soy mucho de la ideología de sé flojo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, en la medida que tú documentes bien, el otro equipo no te va a molestar, ¿no? O otra persona, si yo te dejo una documentación bien hecha, tú no me vas a molestar. Y Julio, a ver, tú contéstame esto. En un proyecto así, demasiado chiquito, bueno, no hay proyectos chiquitos, ¿verdad? No hay sistema trivial, pero relativamente chiquito, de pocas personas, digamos unas 5 o 10 pantallas. ¿Crees que de todos modos tienes que usar RUP? Es que yo creo que aquí lo primero que me tendría que cuestionar qué tan bueno es mi equipo. Si mi equipo tengo juniors y no tengo desarrolladores buenos, pues... Son 3 personas. Ajá, son 3 personas. Sí. Pero, o sea, imagina, son 3. Dale bien el contexto. Ajá, sí. Eres tú, el líder, y tienes a 2 desarrolladores o un desarrollador y un diseñador extra. Bueno, si yo tuviera 2, 2 programadores buenos como tú, pues no tendría problema con el agilismo. Pero si tengo personas que no tienen bien claro qué es una arquitectura de software... Pero si los contrataste es porque esperas que sean buenos. Bueno, pero... Oye, ahorita que dices de unos que no les sepan, así dije que no me vaya a voltear a ver. Bueno, por eso... O sea, bueno, lo que pasa es que ahí en ese caso te vuelvo a comentar otra vez. Es que una cosa es el mundo ideal y otra cosa es la realidad. Encontrarlos no es fácil. O sea, si tú me dices, son buenos como tú y yo... pues no tendría problema en el agilismo. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor, aunque tú no tengas bien definido qué es análisis, diseño, eres muy bueno en cuestión de... Es que la abstracción. Así es. Y no tanto, no me considero bueno, me considero matado. O sea, hago las cosas porque las hago. Cada quien su veneno, dice. No, por eso, pero, o sea, por eso te digo que no se puede decir qué metodología vas a utilizar sin considerar analizar el equipo con el que cuentas. Pero es que en una entrevista de trabajo no le vas a decir eres ágil o eres todólogo. No, es que, o eres muy bueno o eres chafa. Bueno, si es te que dicen no soy tan bueno, pues no lo contratas. Bueno, es que eso es un poquito de debate. De aprender a identificar cuando te están vendiendo humo, porque hay gente que es buenísima vendiendo humo. Yo me han contactado gente por medio de LinkedIn,
me han hablado y me han dicho, oye, vi tu perfil y solamente eres desarrollador Java, y yo les he dicho, bueno, está bien, tú pides todo esto, pero ¿cuánto pagas, no? Y muchas de las veces yo noto que ahí uno puede venderse bien y decir, bueno, ¿qué es lo que tú buscas? Y que normalmente las empresas como IBM, como Google, estas empresas top, sí te piden, por ejemplo, que seas un buen analista, un buen diseñador, un buen codificador. Sí te piden que esas áreas las domines. Un full stack, pero no de hablar, sino con hechos, pues. O sea, sí me doy a entender, o sea, que sepas bien algoritmos, pero que lo demuestres, no solo que digas que lo sabes hacer, sino que, a ver, aquí te va una prueba. Entonces yo creo que haciendo pruebas a las personas, si son principiantes, yo me iría por RUP. Nunca escogería el ágil. O sea, no voy a escuchar de ti que elegirías ágil. Sí lo elegiría si tengo buenos elementos. O sea, insisto que no vas a saber hasta que lo hagas. O sea, hasta que pasen los meses, vas a decir, sí, tenía buenos elementos. Entonces ahí entra algo bueno. O sea, ¿cómo? Vamos a poner, empezaste con RUP. Y ya te estás dando cuenta que tu equipo va evolucionando, ¿no? No podemos, o sea... Pues vas poco a poco metiéndole, ¿sabes qué? Vamos migrando al agilismo. Claro. Porque, pues bueno... Sería aburrirlos. O sea, una persona que te sabe dominar ciertos conceptos, sería aburrirlo en meterlo... Ándale, por eso creo que me molesta. Creo que es aburrido. Y por eso no lo hacemos. A quien le gusta hacer... Dios, creo que son pocos los que dicen UMLs, vamos a hacer UMLs todo el día. Bueno, lo que pasa es que aquí... una de las cuestiones yo considero que ya es parte de su generación. O sea, esa parte de no querer cosas aburridas es parte de su generación. Ahí sí nos mató. Sí, o sea, ¿por qué? Porque completamente de acuerdo. Sí, o sea, porque por ejemplo, como decías, somos divas. Sí, o sea, yo creo que yo considero que a fin de cuentas alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que esto permanezca, ¿no? Obviamente hay menos personas a las que les gusta hacer ese trabajo. Hoy actualmente, por ejemplo, viendo un video de medicina, hoy muchas de las personas médicos se cuestionan, matarme tanto y me van a pagar lo mismo, mejor me voy por las áreas de pediatría, me voy por estas áreas, y creo que eso está sucediendo, pero porque la generación así piensa. Entonces ahí ya pesa mucho esa parte. Entonces podemos, ya para comenzar a cerrar, por lo que hemos hablado, a pesar de lo que se vea de que el agilismo es más sencillo que un RUP, realmente es contraproducente empezar por metodologías ágiles y brincarse RUP. Entonces, lo que podemos concluir es, hay que empezar por RUP, conocer bien todo el proceso completo, entender los UMLs, casos de usos, modelados del dominio, tener buena documentación, y conforme vas avanzando, vas migrando al agilismo, que es menos pesado que un RUP. Así es. En sí, ese sería como el camino a seguir. Sí, en eso sí concuerdo totalmente. Y como ya aprendiste RUP, vas intuyendo en el agilismo, aquí, aunque no lo tenga documentado, sé que es así. Y la deuda técnica, que en el agilismo se critica mucho, baja debido a la calidad que como ya picaste piedra en el ámbito coloquial, pues ya acá ya no se da esos problemas. Sí, yo creo que el porcentaje de diferencia de deuda técnica entre el agilismo y el RUP, yo creo que... No, sí es abismal. Si vienes de un RUP, pasas un agilismo, posiblemente tienes deuda técnica, pero el refactoring es más sencillo, ¿no? Entonces... Y aparte deben de considerar ustedes que no es lo mismo empezar un proyecto sin frameworks que con frameworks. ¿Sí? De hecho... El agilismo no es un framework, ¿verdad? No. Es como una manera es una metodología. O sea, es como decir, tú haces esto de esta manera, ¿no? Es como una guía. Sí. Es como un estándar, digámosle así, que te dice, vas a hacer primero esto, después esto y después esto. ¿Sí? Y lo que yo te mencionaba a ti era... Se me fue el punto ahí. ¿Qué le estaba diciendo ya? Es que se me fue. No, es que sí le iba a decir algo importante, pero como... Bueno, ahorita que te acuerdes. Está metido en el tema de la pasión. No, pero yo no le corto. Yo lo comparaba con Vue contra React, porque siempre escucho. Vue es un framework, React es una librería. No los comparen igual, pero pues, al final... ¿Cómo no los vas a comparar igual? Sí los vas a comparar a fuerza. Pues obviamente, igual que Ruby y Ágil, ¿no? Digo, igual ahorita retomando más esa parte, decirles, o sea, es que haz de cuenta que ahorita yo creo que el agilismo ha pecado en la parte de que parten de un framework y no se tienen que hacer muchas preguntas. No sé si me da a entender. O sea, Angular no deja de ser un MVC embebido y que ya te da una estructura para un proyecto. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se enfrenta con PHP puro o con estas cuestiones? Si no tiene bien cimentado,
Pues sí, son los patrones. Es una buena conclusión, porque acá tienes macros o marcos en los que no te puedes salir y acá puedes hacer lo que se te dé la gana. Lo que sí es también que en un proyecto muy grande, pues obviamente la opción vamos por RUP, ¿no? O sea, ahí no, eso sí es indiscutible. Si cuando es un proyecto así macro, pero señor proyecto, no hay manera de hacerlo con Agile. Ahí sí yo le saco la vuelta. O sea, si me dicen, ¿qué están haciendo? Un sistema bancario delegado. ¿Qué usas? Metodología ágil. Adiós. Sí, por ejemplo. ¿Y no crees que se puede hacer 10 proyectos ágiles? Buena pregunta. No lo creo. Te voy a explicar por qué. ¿Por la base? Porque vuelvo a decirte otra vez. Si estás hablando de 10 equipos, ¿cuántos programadores buenos? O sea, necesitas traerte al mundo selecto del desarrollo. Por eso, en este caso, el padre de XP, Ken Beck, pues ese sí se puede dar el lujo. ¿Sí me explico? Porque, pues, imagínate, fue encargado de los desarrolladores de Facebook. Facebook, ¿tú crees que no puede acaparar? Sí, él trabaja. ¿Tú crees que no puede acaparar los mejores desarrolladores? Pues sí. Por eso digo, es que yo creo que bajándonos a lo terrenal. Depende del proyecto, depende de la persona. Sí. Depende del recurso humano. Claro, totalmente. Sí, pues, y los recursos humanos tendemos a mentir en nuestro resumen. Sí, totalmente. Le vendes un poquito de humo, ¿no? Ahora quisiera, si nos pudieran dar ya sus conclusiones. Primero Alex, luego Julio, ya para poder finalizar. Yo creo que, como bien dices, RUP es algo que no te puedes escapar, al menos de aprender a detalle. Y que hagas al menos un proyecto porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Y bueno, al principio mencioné que nunca había trabajado con RUP, pero obviamente sí he hecho proyectos no profesionales con RUP, en los que paso por todos los pasos, me pongo todas las camisetas y me voy dando una idea de cómo va a ser en el mundo real. Y ya que tengan pues testeado, y pasarse al agilismo y hacer proyectos que sea gradual, que hagan los MVPs. Porque para hacer un MVP creo que tienes que ser muy ágil. Un ¿cómo? Minimum Viable Product. Producto mínimo viable. Viable, ándale. Iba a decir valuable, pero no. Es el mínimo producto viable. Creo que si te vas por RUP, te tardas, le das la vuelta. Sí. Y cuando quieres hacer algo, una idea, quieres probarla, hay que ser ágil. Hay que irse por el camino más corto y ver si funciona, cómo responde el mercado. Y si no, pues continuar. A menos de que te estén pagando por hora. Y ahí sí, pues RUP te va a mantener a la segura y pues a lo mejor les va a salir un poquito más costoso, pero a la larga no, porque a la larga, si tú te vas y les dejas ahí el proyecto volando, pues van a tener que invertir en que alguien retome el proyecto. Uh-huh. Y si hubiera estado en RUP, pues... Ahí ya lo tienen. Está todo documentado. Bueno, yo mi conclusión... como les comento y sigo, esa es mi conjetura por experiencia, hacer RUP lo necesario que sea y una vez que domines RUP, pues el siguiente paso sería el agilismo. Que el agilismo tiene cosas muy buenas como las pruebas automatizadas, la parte de despliegue, son cosas que ha aportado cosas muy buenas el agilismo, tiene sus detalles como todo, nada es bueno. Y pues desde mi punto de experiencia, pues esa sería mi conclusión. Pues bueno, ya nomás me quedaría decirles que ustedes hagan su propia opinión, seguir estudiando, seguir documentándose. Esto es un proceso viviente, las metodologías van y vienen, hay modas, hay que reconocerlo. Puede que el día de hoy la moda sea el Scrum, mañana quién sabe. Entonces hay que estar siempre al día en conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.